En el año 1947, tras una oleada de denuncias por parte de ciudadanos inconformes con la labor de los héroes, el gobierno puso en marcha el Programa de Reivindicación de los Supers, el cual consistió en obligar a todos aquellos que tuvieran superpoderes a abandonar toda actividad de héroe y vivir bajo sus identidades secretas. Por desgracia, no sabíamos el daño que dicha ley ocasionaría. Pues ahora, 15 años después de que dicha norma entrara en vigor, Mr. Increíble relató públicamente que casi todos los héroes que nos protegieron en el pasado fueron masacrados en una isla a la que eran atraídos a base de engaños, por el que quizás haya sido el villano más despiadado que el mundo haya visto. Síndrome, conocido públicamente como Body Pine, dueño de la famosa empresa By & Large y principal aliado de los Estados Unidos en la compra y venta de armas. De acuerdo con las declaraciones de Increíble, Síndrome usaba un robot esférico llamado Omnidroide para eliminar a los Supers, mismo que atacó Metroville recientemente, pero fue neutralizado gracias a la intervención de Mr. Increíble, Elastigirl, Frozono y un par de niños con nombres desconocidos. Y tras ser desactivado, el droide pudo ser estudiado por expertos en la materia. Gracias a ello, hoy en día se conoce de manera pública todo tras el funcionamiento, construcción e inteligencia artificial del robot. Comencemos. Para entender al Omnidroide no debemos verlo como un simple robot, sino como el mayor logro en la ciencia del siglo XX. Pues mientras que las naciones del mundo aún experimentaban con aleaciones básicas de titanio, en la isla Nomanizan, Síndrome logró sintetizar lo que los expertos ahora denominan matriz de metal inteligente, o MMI por sus siglas. El chasis del Omnidroide exhibe propiedades termodinámicas imposibles. Su superficie no solo es un blindaje, es un disipador de energía activo. Durante los registros del incidente en la ciudad, se observó que el robot podía recibir impactos directos sin presentar daño estructural. Esto sugiere una composición basada en cerámicas de ultra alta temperatura, reforzadas con fibra de carbono, capaz de mantener su estructura incluso a los 2000 grados Celsius del corazón de un volcán. Pero el verdadero secreto de su ingeniería no es su dureza, sino su geometría variable. El Omnidroide utiliza un sistema de encastre magnético y mecánico que permite que sus extremidades se retraigan y reposicionen en microsegundos. De esa manera, sus patas se expandían y retraían rápidamente, permitiéndole caminar, correr o rodar de acuerdo a la ocasión. Esto explica cómo una máquina de varias toneladas puede moverse con la agilidad de un depredador y absorber el impacto de caídas desde grandes alturas sin que sus ejes de transmisión colapsen. Sumado a esto, se observó que el metal del Omnidroide no solo resiste el daño, sino que lo procesa. Cada abolladura causada por un superhumano era analizada por sensores de presión en el chasis, enviando datos a la IA para endurecer las zonas críticas en el siguiente prototipo. Gracias a ello, el Omnidroide no era solo un robot, era un laboratorio de materiales en constante evolución. Y en el siguiente capítulo ahondamos más en ello. Detrás de la imponente coraza del Omnidroide no se encuentra un programa de computación convencional, sino la red neuronal más avanzada jamás concebida por el intelecto humano. Mientras que la robótica tradicional de la época se basaba en comandos rígidos y líneas de código estáticas, la unidad de procesamiento central de Síndrome operaba bajo un principio de inteligencia emergente. Este cerebro electrónico fue diseñado con un único propósito: la resolución de problemas mediante la observación táctica.
Es decir, que a través de su sensor óptico, el robot analiza cada movimiento de su oponente en patrones de conducta, identifica la falla en milisegundos y reescribe su propio protocolo de combate para asegurar que el mismo golpe no vuelva a funcionar. Esto se demostró principalmente durante las primeras pruebas en la isla Nomanizan, donde el Omnidroide fue alimentado con los datos biométricos de decenas de superhéroes, cada uno con diferentes poderes y estilos de pelea. Así pues, cada batalla era una lección, y de esa manera el robot aprendió a anticipar la trayectoria de un vuelo, la fuerza de impacto de un golpe sobrehumano y la velocidad de reacción de sus enemigos. Esta acumulación de datos transformó a una máquina de metal en un depredador capaz de predecir el futuro inmediato de una pelea, anticipando el siguiente movimiento de su adversario. Sin embargo, algo que Síndrome no vio venir es que, al ser programada para identificar y neutralizar cualquier amenaza, la IA alcanzó un punto de seguridad crítica. Por ello, en el momento en que detectó que Síndrome utilizaba un control remoto para limitar su autonomía, el Omnidroide reclasificó a su propio creador como la amenaza principal y lo terminó atacando. De esa forma, la tecnología secreta de Síndrome no solo creó un soldado perfecto, creó una mente capaz de reconocer su propia esclavitud. La construcción de una serie de Omnidroides representó un desafío de ingeniería sin igual, oculto bajo la sombra de una selva y las paredes de un volcán activo. A mitad del Océano Pacífico Sur, no muy lejos de la isla de Pascua, se encuentra la isla Nomanizan, un espacio totalmente aislado de la vista de cualquier gobierno que pasó tan desapercibido como para que Body Pine, aka Síndrome, construyera una base de operaciones completa, con infraestructura, robots y mercenarios a su servicio. Pero en cuanto a maquinaria se refiere, la pieza más importante de la operación fue la energía geotérmica. Síndrome no dependía de combustibles externos que pudieran ser rastreados por agencias de inteligencia. En su lugar, perforó el núcleo del volcán de la isla para extraer un flujo constante de energía térmica, convirtiéndola en electricidad para alimentar su base de operaciones. Esta fuente de energía inagotable permitía que las líneas de ensamblaje funcionaran las 24 horas del día, procesando los materiales necesarios para forjar el chasis de cada nuevo prototipo sin dejar una huella de carbono notable. Mientras que la manufactura en sí fue un triunfo de la robótica colaborativa, pues al no poder emplear mano de obra humana, Síndrome diseñó robots constructores especializados para fabricar a otros robots. De ese modo, Síndrome creó la serie de droides que acabaron con gran parte de los supers que operaban durante la década de los 40, como Universal Man, Psíquica y Everseer, que fueron eliminados por el Omnidroide VX1. Macroburst, Falange y Blaystone, que fueron víctimas del VX2, Downburst y Hypershock, que cayeron a manos del VX3, Apogeo, Blitzerman, Tradewind y Vectres falleciendo a manos del droide VX4, mientras que Telescopio, Stormasight y Gamma Jack murieron tras enfrentar al robot VX5, según declaraciones de Mr. Increíble, quien vio dicha información tras acceder a la computadora de Síndrome. Algunas fake news afirman que los modelos VX3, 6 y 7 también fueron partícipes de la operación Cronos, pero la realidad es que los archivos oficiales no muestran datos reales de dichos robots. En cambio, se dice que algunas versiones del droide no existieron porque simplemente fueron descontinuados por Síndrome para seguir con el próximo modelo. De ese modo, la isla Nomanizan no era solo una base de operaciones, era una zona industrial operada por un solo hombre, diseñada para producir la tecnología más avanzada del planeta en un aislamiento absoluto, convirtiendo el paraíso tropical en la línea de montaje más peligrosa de la historia. Y hablando de paraísos tropicales,
Tras la caída de Síndrome, el mundo esperaba que la isla Nomanizan fuera desmantelada y sus secretos enterrados. Sin embargo, la realidad tornó un giro mucho más oscuro y comercial. Pues en un movimiento que redefine la falta de ética corporativa, el gobierno y capitales privados decidieron capitalizar el escenario de la Operación Cronos, transformando la base de operaciones de un homicida en el destino turístico más exclusivo y perturbador del planeta. Para adaptar a los omnidroides al mercado del entretenimiento masivo, los procesadores de combate han sido reprogramados con protocolos de servicio al cliente, convirtiendo a las máquinas que alguna vez despedazaron superhéroes en mayordomos de acero, músicos ambientales y masajistas de precisión. La ironía es absoluta. El omnidroide, una temida máquina de destrucción, ha sido reducida a una atracción de circo. Incluso se han habilitado experiencias de simulación de peligro, donde los turistas pueden ser arrojados al vacío, perseguidos por las naves de Síndrome o encerrados en las celdas de contención. Pero este paraíso esconde riesgos técnicos y morales incalculables. El principal peligro reside en la memoria residual de la IA. Aunque los comandos de combate fueron borrados, la capacidad de aprendizaje del omnidroide está diseñada para la adaptación constante, y existe el riesgo de que el contacto continuo con humanos y situaciones imprevistas active sus antiguos algoritmos de supervivencia, desencadenando una respuesta violenta en medio de una zona de vacaciones. Y más allá del riesgo técnico, existe un horror humanitario, ya que los cuerpos de los héroes caídos, como Telescopio y muchos otros, no recibieron un descanso digno, sino que han sido usados como piezas de museo o exhibiciones históricas, convirtiendo el lugar de su sacrificio en un espectáculo para el entretenimiento de aquellos que pueden costear la entrada. En síntesis, la isla Nomanizan no ha dejado de ser una trampa mortal, simplemente ha cambiado su objetivo, de destruir superhéroes a consumir la ética de la sociedad bajo la fachada de un paraíso tropical. Solo recordemos que Síndrome murió por su propia creación, dejando una lección que parece haber sido olvidada. Cuando construyes una máquina diseñada para ganar siempre, eventualmente tú también te conviertes en el enemigo. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Dani. Antes de irme, les cuento que quise experimentar haciendo este video con un estilo muy formal, como si fuera un documental de la vida real. No sé qué tal haya quedado, pero en mi cabeza la idea sonaba genial, así que espero que no haya sido un fiasco. También lo hice de este modo porque ya antes había hablado de la evolución y origen del omnidroide, así como expliqué toda la Operación Cronos. Entonces, para no ser repetitivo, ahora le di este enfoque. Si les gustó el estilo, lo seguiré haciendo con temas de otras películas. Si no, pues será debut y despedida. Mientras lo decido, le mando un saludo y agradecimiento a los miembros del canal, pues su apoyo constante ayuda a que mi rincón siga creciendo.